Armin Meiwes, nacido en 1961 en Essen, creció en una mansión de 44 habitaciones bajo la sombra de una madre dominante y tras el abandono de su padre. Desde los 8 años, Armin alimentaba fantasías de devorar a sus compañeros para hacerlos parte de él y llenar su vacío emocional. Al otro lado, Bernd Schurkenbrandes, un exitoso ingeniero de Siemens en Berlín, vivía atormentado por traumas infantiles y un deseo extremo de automutilación. En marzo de 2001, ambos mundos colisionaron en un foro de internet llamado The Cannibal Cave, donde Armin buscaba a alguien dispuesto a ser sacrificado y devorado. El 9 de marzo de 2001, Bernd viajó voluntariamente a la casa de Armin. Tras ingerir un cóctel de 20 pastillas para dormir, jarabe para la tos y alcohol, la pareja procedió a amputar el pene de Bernd con su propio consentimiento. Intentaron cocinarlo y comerlo juntos, pero la carne resultó demasiado dura. Mientras Bernd se desangraba en una bañera, Armin leía una novela de Star Trek. Horas más tarde, en su sala de despiece equipada con ganchos de carnicero, Armin apuñaló a Bernd en el cuello, grabando todo el proceso en una cinta de video de más de 4 horas que hoy es evidencia judicial. Armin descuartizó el cuerpo con precisión técnica, congelando 20 kilogramos de carne en porciones que consumió durante los siguientes meses, a menudo preparadas con aceite de oliva, ajo y vino tinto. Fue capturado en diciembre de 2002 después de que un estudiante austríaco viera sus nuevos anuncios en internet y alertara a la policía. Al registrar la mansión, las autoridades hallaron restos humanos en el congelador junto a pizzas precocinadas y el cráneo de Bernd enterrado en el jardín. El proceso judicial fue un desafío sin precedentes para el derecho alemán, ya que el canibalismo no estaba tipificado como delito. En el primer juicio fue condenado a solo 8 años por homicidio por petición, debido al consentimiento explícito de la víctima. Sin embargo, tras una apelación de la fiscalía que argumentó motivos de satisfacción sexual, el caso se reabrió. En 2006, fue finalmente sentenciado a cadena perpetua por asesinato con fines de gratificación sexual y perturbación de la paz de los muertos. Hoy, Armin permanece en prisión, donde se ha convertido en vegetariano y colabora analizando perfiles de otros internautas con tendencias similares. Glenna Duram y Martin Duram residían en Sand Lake, Michigan. Martin era descrito como un hombre bromista y amante de los animales, mientras que Glenna arrastraba un historial de deudas por juego que mantenía en secreto. La tensión financiera alcanzó un punto crítico en mayo de 2015, cuando la pareja estaba a punto de perder su casa por una ejecución hipotecaria inminente, situación que Martin aparentemente desconocía hasta el último momento. El 13 de mayo de 2015, los cuerpos de ambos fueron hallados en su habitación por un vecino. Martin había recibido 5 disparos a quemarropa con una pistola Ruger calibre 22. Glenna fue encontrada a su lado con una herida de bala en la cabeza, pero seguía viva. Inicialmente, la policía consideró a ambos víctimas de un asalto, pero la investigación dio un giro oscuro al descubrirse que las heridas de Glenna eran el resultado de un intento de suicidio fallido tras haber ejecutado a su esposo. Lo que convirtió este caso en un fenómeno mediático fue Bolt, el loro mascota de Martin. Semanas después del crimen, Bolt comenzó a imitar una violenta discusión entre un hombre y una mujer, alternando voces y gritos. El ave cerraba la escenificación repitiendo frenéticamente la frase "Don't think shoot", imitando perfectamente el tono de voz de Martin. Aunque el testimonio del loro no fue admitido formalmente en el juicio, sirvió para que los investigadores profundizaran en la culpabilidad de Glenna. Durante el juicio en 2017, la fiscalía presentó pruebas contundentes, notas de suicidio dejadas por Glenna para sus hijos y registros financieros que revelaban su adicción al juego. A pesar de que ella mantuvo su inocencia alegando no recordar nada del incidente, el jurado deliberó durante 8 horas antes de declararla culpable. En agosto de 2017, Glenna Duram fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado y cargos de posesión de armas. Glenna Duram permanece en el Centro Correccional para Mujeres de Huron Valley. Por su parte, el loro Bolt fue adoptado por la exesposa de Martin, Christina Keller, quien asegura que el ave sufrió de estrés postraumático tras presenciar el asesinato de su dueño. Johnny Lewis fue un actor estadounidense reconocido por su papel de Half Sack en la serie Sons of Anarchy y por su relación pasada con la cantante Katy Perry. Criado en una familia vinculada a la cienciología, Johnny era visto como un talento prometedor, pero su vida cambió tras un accidente de motocicleta en 2011 que le causó un traumatismo cráneoencefálico grave. A partir de ahí, su comportamiento se volvió errático y violento, acumulando arrestos por asalto y robo en los meses previos a la tragedia, mientras su salud mental se deterioraba sin una intervención médica adecuada. La víctima fue Catherine Davis, una mujer de 81 años muy querida en la comunidad de Los Feliz, California. Catherine era la dueña de The Writers Annex,
una pensión para artistas donde Johnny se hospedaba tras salir de prisión, el 26 de septiembre de 2012, en lo que comenzó como un altercado sin motivo aparente. Johnny atacó brutalmente a Catherine dentro de la vivienda. El nivel de violencia fue extremo. El actor estranguló a la anciana y golpeó su cuerpo hasta matarla, desfigurándola en el proceso. El horror no terminó con el asesinato de Catherine. Johnny, en un estado de frenesí maníaco, procedió a desmembrar al gato de la dueña con sus propias manos. Poco después, salió a la propiedad vecina y atacó a un pintor y a un propietario con una tabla de madera, mostrando una fuerza física sobrehumana. Tras ser repelido por los vecinos, Johnny regresó a la casa de Catherine y subió al tejado o terraza superior. Minutos después, cayó al vacío, falleciendo instantáneamente por el impacto contra el asfalto. Las autopsias revelaron datos cruciales. No se encontraron drogas ni alcohol en el sistema de Johnny al momento de morir, lo que descartó las teorías iniciales de un brote causado por sales de baño o metanfetaminas. Los informes forenses y las investigaciones de la policía de Los Ángeles concluyeron que el motivo principal fue una crisis psicótica derivada de sus lesiones cerebrales no tratadas y su inestabilidad mental crónica. La familia de Johnny intentó buscar ayuda meses antes, pero el actor se negaba a recibir tratamiento psiquiátrico. La brutalidad del acto contra una mujer que lo había ayudado y el final tan abrupto de una carrera en ascenso dejaron una cicatriz en la industria del entretenimiento y una pregunta sin respuesta sobre qué detonó exactamente aquel estallido final de violencia pura. Maura Murray era una estudiante de enfermería de la Universidad de Massachusetts Amherst, destacada atleta y ex estudiante de West Point. Con un futuro prometedor pero bajo una presión asfixiante, Maura había tenido incidentes previos, como un accidente con el coche de su padre y un cargo menor por fraude con tarjetas de crédito. El 9 de febrero de 2004, por razones que aún se desconocen, Maura empacó sus pertenencias, vació su cuenta bancaria, sacando $280, y envió correos electrónicos a sus profesores diciendo que se ausentaría una semana por una supuesta muerte familiar que resultó ser mentira. Cerca de las 7:30 de la noche, bajo un frío intenso, el coche de Maura chocó contra un banco de nieve en una curva cerrada de la ruta 112 en Haverhill, New Hampshire. Un conductor de autobús, Butch Atwood, se detuvo para ayudarla. Según Butch, Maura parecía aturdida pero no herida y le suplicó que no llamara a la policía, alegando que ya había llamado al servicio de asistencia en carretera. Una mentira, ya que no había señal de celular en la zona. Butch, preocupado, fue a su casa a llamar a las autoridades de todos modos. Cuando la policía llegó apenas 10 minutos después, el coche estaba cerrado y Maura había desaparecido en la oscuridad. Dentro del vehículo, la policía halló un mapa de Burlington, peluches y una caja de vino tinto derramada en el asiento. Además, se encontró un trapo metido en el tubo de escape del coche, un detalle que su padre, Fred Murray, sugirió que él mismo le aconsejó para evitar multas por el humo, aunque otros lo ven como algo sospechoso. La investigación inicial fue caótica. No se encontraron huellas claras en la nieve que indicaran que Maura hubiera corrido hacia el bosque, lo que llevó a la teoría de que pudo haber subido al coche de un extraño, ya fuera para huir o siendo víctima de un secuestro oportunista. A diferencia de otros casos, aquí no ha habido juicios ni condenas porque nunca se ha encontrado un cuerpo ni un sospechoso formal. A lo largo de los años, se han investigado a figuras locales como Larry Moulton o un hombre que supuestamente entregó un cuchillo oxidado a la policía, pero ninguna pista ha prosperado. La familia de Maura ha criticado duramente a la policía de New Hampshire por no tratar el caso como un crimen desde el primer día, permitiendo que la escena se contaminara y que los posibles responsables se alejaran sin ser interrogados profundamente. Las teorías oscilan entre un suicidio planeado en las Montañas Blancas, una huida voluntaria para empezar una nueva vida en Canadá, o un asesinato a manos de un depredador local. A pesar de múltiples excavaciones en sótanos de casas cercanas y búsquedas masivas con perros y tecnología satelital, el bosque de New Hampshire guarda el secreto de los últimos minutos de Maura, dejando a su familia en un limbo legal y emocional que ya dura más de 2 décadas. Claudio Spiniak-Bilensky, nacido en una familia de clase media alta en Santiago, era un exitoso empresario dueño de gimnasios y propiedades. Su perfil era el de un hombre influyente y solitario que utilizaba su fortuna para atraer a jóvenes en situación de vulnerabilidad, principalmente adolescentes que vivían en las calles del centro de la capital. La investigación reveló que Claudio lideraba una red dedicada a organizar fiestas donde se cometían abusos sexuales sistemáticos, grabaciones de pornografía y consumo de drogas, operando con total impunidad durante años en sus departamentos y residencias privadas. El horror estalló en septiembre de 2003, cuando la policía desarticuló la red tras denuncias de sobrevivientes. El crimen, sin censura, involucraba el rapto y captación de menores de entre 12 y 17 años, quienes eran drogados y sometidos a vejámenes colectivos.
La magnitud del caso aumentó exponencialmente cuando una testigo clave, Gemma Bueno, afirmó que senadores y figuras políticas de alto rango participaban en estas fiestas. Estas acusaciones, apoyadas inicialmente por la diputada Pía Guzmán, desataron una tormenta política que puso en jaque a la Unión Demócrata Independiente y dividió al país entre quienes creían en una red de protección al poder y quienes veían un montaje. El proceso judicial fue largo y estuvo plagado de irregularidades que erosionaron la confianza pública. El ministro en visita, Sergio Muñoz, realizó una investigación exhaustiva que logró desentrañar el funcionamiento de la red de Spinac, pero no halló pruebas físicas que vincularan a los políticos señalados. El giro más dramático ocurrió cuando Gemma Bueno confesó que sus acusaciones contra los senadores eran falsas y que habían sido orquestadas por un sacerdote, José Luis Arteagoitía, conocido como Cura Jolo, para dar relevancia a la causa. Esta revelación derrumbó la arista política del caso, centrando el castigo únicamente en los abusadores directos. Claudio Spinac fue condenado en 2006 a 12 años de prisión por estupro, abuso sexual y producción de pornografía. A pesar de la gravedad de los delitos y el impacto social, Claudio no recibió cadena perpetua debido a la legislación de la época y los cargos específicos que pudieron probarse. Tras cumplir gran parte de su condena con una conducta calificada como ejemplar dentro del penal, salió en libertad condicional en el año 2013. La figura de Claudio desapareció del ojo público tras su liberación, pero el estigma de las fiestas en el departamento del Gulf permanece en el imaginario colectivo como sinónimo de la vulnerabilidad de los niños frente al poder económico. Brandon Rambo, de 20 años, y su novia Lisa Gurrieri, de 19, eran una pareja joven de Scottsdale, Arizona, con un futuro prometedor. Brandon era recordado por su alegría y personalidad extrovertida, mientras que Lisa trabajaba y mantenía una relación cercana con su familia. El 17 de octubre de 2003, decidieron celebrar su primer aniversario con un viaje de campamento nocturno. Para ello, tomaron prestada una camioneta Ford F-150 blanca de la madre de Lisa, con la promesa de regresar al día siguiente. El destino elegido fue un área remota cerca de Bumblebee Road, junto a la Interestatal 17. Al no regresar el sábado, sus familiares iniciaron una búsqueda desesperada que terminó en tragedia. El domingo 19 de octubre, ambos fueron hallados sin vida en la parte trasera de la camioneta. Ambos estaban dentro de sus sacos de dormir y presentaban heridas de bala, principalmente en la cabeza. No hubo señales de defensa, lo que sugiere que fueron sorprendidos mientras descansaban. La escena del crimen dejó pistas inquietantes pero insuficientes. Los investigadores encontraron una cámara desechable dañada que contenía las últimas fotos de la pareja sonriendo horas antes de morir. Sin embargo, una videocámara que también llevaban desapareció del lugar. Entre las evidencias más extrañas se encontraba una fotografía en el rollo de la cámara que mostraba una lámpara en un interior desconocido, la cual no pertenecía a la pareja ni al sitio de campamento, lo que planteó la teoría de que el asesino pudo haber interactuado con sus pertenencias. A lo largo de los años, el caso se enfrió pese a diversas líneas de investigación. Se mencionó que una discusión en su apartamento días antes podría estar vinculada, o incluso un altercado previo con otro campista en la zona. Un hombre fue interrogado tras ser visto cerca del lugar, pero fue descartado por falta de pruebas físicas. A pesar de los esfuerzos de la oficina del sheriff del condado de Yavapai, no se realizaron arrestos ni se identificó a un sospechoso principal de manera concluyente, dejando el motivo del ataque en el misterio absoluto. Actualmente, existe una recompensa de $10,000 por cualquier información que conduzca al arresto del responsable. Las autoridades esperan que los avances en tecnología de ADN o un testimonio tardío puedan finalmente cerrar la herida de dos familias que aún buscan justicia por el asesinato de Brandon y Lisa. Mario Agustín Salto, conocido por todos como Marito, era un niño de 11 años que vivía junto a su familia en Quimilí, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Sus padres lo describían como un chico tranquilo, fanático de la pesca y de andar en bicicleta por el barrio. El 31 de mayo de 2016 salió de su casa durante la siesta para ir a pescar a una laguna cercana llamada La Represa, pero nunca regresó. Horas después, su bicicleta y sus elementos de pesca fueron encontrados abandonados, lo que provocó una búsqueda desesperada. 2 días más tarde, los restos del niño fueron hallados descuartizados dentro de bolsas de basura en una zona rural cercana a Quimilí. La autopsia reveló que Marito había sido abusado sexualmente, estrangulado parcialmente y mutilado cuando todavía seguía con vida. Los forenses determinaron que murió desangrado debido a los cortes extremos que sufrió en su cuerpo. La brutalidad del crimen conmocionó a toda Argentina y rápidamente surgió la hipótesis de que el asesinato había ocurrido como parte de un ritual relacionado con el culto a San la Muerte. Se realizaron más de 3,400 pruebas de ADN entre habitantes de Quimilí y localidades cercanas.
convirtiéndose en una de las investigaciones criminales más grandes de la provincia. Durante los allanamientos, los investigadores encontraron manuscritos, figuras religiosas, altares y elementos vinculados a prácticas esotéricas en casas de algunos sospechosos. Uno de los nombres más mencionados fue el de Miguel Ángel Jiménez, conocido como El Brujo, señalado como líder espiritual del supuesto ritual. También fue acusado Rodolfo Sequeira, quien habría participado en el secuestro del niño. El juicio oral comenzó recién en 2021, más de 5 años después del asesinato. La fiscalía sostuvo que Marito fue utilizado como ofrenda dentro de un rito satánico y afirmó que los acusados actuaron bajo un pacto de silencio. Durante las audiencias, peritos, policías y expertos en odorología forense explicaron cómo perros rastreadores condujeron a los investigadores hacia los sospechosos. Los fiscales describieron escenas estremecedoras y aseguraron que algunos participantes del ritual habrían bebido la sangre de la víctima y conservado partes de su cuerpo como parte del sacrificio. Finalmente, en 2022, Miguel El Brujo Jiménez y Rodolfo Sequeira fueron condenados a prisión perpetua por el secuestro, abuso y asesinato de Marito Salto. Otros implicados enfrentaron cargos por encubrimiento y falso testimonio, mientras que parte de la sociedad santiagueña continuó cuestionando si todos los responsables realmente fueron juzgados. Martín Alejandro Banana Espiase Puig, también conocido como el Matapolicías, nació en Trelew, Chubut, en 1978 y creció rodeado de delincuentes armados. Según investigaciones periodísticas y expedientes judiciales, su abuelo, su padre y otros familiares estaban vinculados al crimen organizado, algo que marcó su infancia desde muy temprano. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los asaltantes más peligrosos de Argentina, especializado en robos comando, blindados y fugas carcelarias. Su apodo, Banana, nació dentro del ambiente delictivo, mientras que Matapolicías apareció después del ataque que lo volvió famoso en toda la Patagonia. El hecho que lo convirtió en leyenda criminal ocurrió en julio de 2007, durante un asalto comando contra un camión de caudales frente al Ministerio de Economía de Chubut, en Rosen. La banda llegó armada con fusiles y armas de guerra, esperando interceptar millones de pesos destinados a cajeros automáticos. En segundos comenzó una lluvia de disparos contra los policías que custodiaban el blindado. El suboficial Apolinario Cruzado y el sargento primero Pablo Andrés Rearte fueron asesinados brutalmente. De acuerdo con las reconstrucciones judiciales, uno de los agentes aún respiraba cuando uno de los atacantes le movió el chaleco antibalas y lo remató a quemarropa. El tiroteo fue tan feroz que varias balas impactaron cerca de una escuela y edificios públicos. Después de la masacre, Banana logró escapar y comenzó una vida de fugas, identidades falsas y robos en distintas provincias argentinas. Utilizaba documentos adulterados y era experto en esconderse mientras seguía organizando delitos. En Mendoza protagonizó una fuga cinematográfica desde un hospital penitenciario. Golpeó a custodios, escapó con el suero conectado al brazo y terminó lanzándose al canal Guaymallén para evitar ser recapturado. Más tarde fue trasladado al penal de Ezeiza, donde participó en la famosa fuga de 13 presos a través de un túnel cavado debajo de la cárcel. Durante años fue considerado uno de los prófugos más buscados del país. La captura definitiva ocurrió en Mendoza en 2017, luego de más de 4 años prófugo tras la fuga de Ezeiza. La policía lo encontró armado y utilizando otra identidad falsa. Según las investigaciones, llevaba varias pistolas y patentes adulteradas. Su arresto fue celebrado por autoridades judiciales y policiales debido a la enorme peligrosidad que representaba. Durante el juicio por el doble homicidio de Chubut, fiscales y testigos lo describieron como el cerebro operativo del asalto y un delincuente extremadamente violento. Aunque no fue quien disparó todas las balas, la justicia concluyó que participó directamente del plan criminal y lo condenó a prisión perpetua. En 2024, la Corte Suprema Argentina rechazó uno de sus últimos recursos judiciales y fue trasladado a un régimen penitenciario de máxima seguridad en Marcos Paz, cerrando otra etapa de una vida marcada por sangre, armas y persecuciones policiales. El 30 de noviembre de 2021, el nombre de Ethan Crumbley se volvió conocido en todo Estados Unidos tras protagonizar uno de los tiroteos escolares más impactantes de los últimos años. Ethan nació el 28 de abril de 2006 y vivía junto a sus padres, James y Jennifer Crumbley, en Michigan. Según la investigación, desde meses antes del ataque mostraba señales alarmantes. Escribía sobre demonios, grababa videos torturando animales y realizaba dibujos relacionados con armas y asesinatos. Fiscales aseguraron que sus padres ignoraron múltiples advertencias sobre su deterioro mental y nunca buscaron ayuda psicológica para él. La mañana del ataque, profesores de la Oxford High School encontraron dibujos hechos por Ethan donde aparecía un arma, personas sangrando y frases como "Help me" y "Blood everywhere". Sus padres fueron llamados al colegio, pero en lugar de llevárselo a casa, lo dejaron permanecer en clases.
Horas después, Ethan salió de un baño escolar armado con una pistola Sig Sauer de 9 milímetros que había sido comprada días antes por su padre como regalo de Navidad anticipado. Caminó por los pasillos disparando deliberadamente contra estudiantes y aulas llenas. El tiroteo dejó 4 estudiantes muertos: Hannah St. Juliana, Tate Meyer, Madison Baldwin y Justin Schilling, además de 7 heridos, incluido un profesor. Testigos relataron escenas de absoluto terror mientras alumnos se escondían en baños y salones barricados escuchando disparos cada vez más cerca. Las cámaras de seguridad mostraron a Ethan avanzando tranquilamente por los pasillos mientras disparaba contra cualquiera que encontraba. Tras la llegada de la policía, el joven se rindió sin resistencia y fue arrestado dentro de la escuela. En octubre de 2022, Ethan se declaró culpable de 24 cargos, incluidos asesinato en primer grado, terrorismo y tentativa de homicidio. Durante el juicio, los fiscales presentaron diarios personales donde el adolescente describía sus deseos de matar compañeros y generar caos. Antes de recibir sentencia, Ethan pidió disculpas públicamente y dijo que aceptaría cualquier castigo impuesto por las familias de las víctimas. En diciembre de 2023 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de 24 años adicionales de prisión. El caso se volvió todavía más histórico cuando sus padres también fueron llevados a juicio. Jennifer y James fueron acusados de homicidio involuntario por no asegurar el arma y por ignorar las claras señales de peligro que mostraba su hijo. En 2024 ambos fueron declarados culpables, convirtiéndose en los primeros padres en Estados Unidos condenados penalmente por un tiroteo masivo cometido por su hijo. Recibieron sentencias de entre 10 y 15 años de prisión, mientras familiares de las víctimas los enfrentaban en la corte acusándolos de haber fallado completamente como padres. Dennis fue un tasador de propiedades de Michigan que durante años aparentó llevar una vida familiar estable junto a su esposa Marilyn, consejera escolar en Coldwater High School. La pareja tuvo 3 hijos y estuvo casada cerca de 18 años, pero detrás de la imagen tranquila existían constantes discusiones, problemas de control y un divorcio extremadamente conflictivo. Amigos cercanos afirmaron que Marilyn temía el comportamiento cada vez más obsesivo de Dennis, quien aseguraba que ella había puesto a sus hijos en su contra. El divorcio finalmente se concretó en diciembre de 1989, aunque Dennis siguió intentando mantener control sobre la familia y la vivienda. El 15 de abril de 1990, domingo de Pascua, Dennis llegó a la casa familiar para recoger a 2 de sus hijos, según el acuerdo de visitas. Todo se descontroló cuando comenzó una discusión porque los menores no querían irse con él. Frente a sus hijos, Dennis empujó brutalmente a Marilyn por las escaleras y luego la golpeó salvajemente mientras los niños lloraban y le suplicaban que se detuviera. Su hija mayor corrió hacia la casa de un vecino para llamar a la policía. Antes de escapar, Dennis cargó a Marilyn, que aún seguía viva pero gravemente herida, y dijo que la llevaría al hospital. Nunca llegó allí. Horas más tarde, trabajadores encontraron el cadáver de Marilyn abandonado cerca de una carretera rural. Había recibido un disparo en la parte posterior de la cabeza. Durante su huida, Dennis protagonizó uno de los episodios más perturbadores relacionados con el programa Unsolved Mysteries. Una pareja llamada Ray y Mary Thornton observó una camioneta sospechosa cerca de una escuela abandonada y vio a un hombre escondiendo una sábana llena de sangre. Minutos después, el conductor comenzó a perseguirlos agresivamente por la carretera. Más tarde descubrieron que el hombre era Dennis y que la sangre pertenecía a Marilyn. Ese episodio fue tan impactante que años después muchos relacionaron el caso con la escena inicial de la película Jeepers Creepers debido a las enormes similitudes entre ambos hechos. Mientras permanecía prófugo, Dennis envió cartas extrañas y perturbadoras a familiares y amigos. En ellas intentaba justificar el asesinato culpando a Marilyn por el fracaso del matrimonio, mezclando referencias religiosas y afirmando que había sido provocado emocionalmente. Las autoridades lo buscaron durante casi un año hasta que el caso apareció en televisión nacional en marzo de 1991. Esa misma noche, la mujer con la que Dennis vivía bajo el nombre falso de Hank Quinn descubrió su verdadera identidad después de verlo en el programa. Uno de sus conocidos alertó a la policía y las autoridades localizaron rápidamente la camioneta del fugitivo. La persecución final terminó cerca de la frontera entre Mississippi y Luisiana. Dennis intentó escapar a alta velocidad, atravesó barricadas policiales y abrió fuego contra los agentes desde el interior de la camioneta. Cuando los policías lograron detener el vehículo disparando a las llantas, Dennis decidió suicidarse antes de ser arrestado. Se disparó dentro de la camioneta y murió en el lugar, cerrando así uno de los casos criminales más recordados de principios de los años 90 en Estados Unidos. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo contenido. Gracias por su tiempo y atención. Que tengan un buen día.